Recordando, ahora sí ya empecé. Entonces, si bien es un mamífero, también tiene hartas condiciones que no son propias de los mamíferos. Y aquí hay una que es que tiene los animales, o sea, sus crías son por huevos. Es como dijo el compañero al principio, que era una especie, era como una mezcla de mamífero. Lo último, electrolocalización. Los ornitorrincos utilizan para cazar la electrolocalización. Gracias a una serie de electroreceptores situados en hileras en la piel del hocico, son capaces de percibir los débiles impulsos eléctricos que los animales producen al moverse. Así, cuando salen a cazar, mueven la cabeza de un lado al otro para detectar a sus presas, comparando las diferencias en la intensidad de la señal y calculando a cuánto tiempo tardarán en llegar. Imagínense la capacidad que tienen para cazar a través de percibir los impulsos eléctricos que provocan otros animalitos al moverse. ¿Qué les pareció? ¿Alguien quiere hacer algún comentario de lo que acabamos de leer? ¿Les entregó información nueva este artículo informativo? ¿Qué es musaraña? Me pregunta la compañera. La musaraña también es parecida como a un ratoncito, como una especie de hurón más chiquitito. Son muy parecidos las tres especies que ahí mencionaron. Ah, el Benjamín también conocía que son acuáticos y terrestres, ¿cierto? Entonces, este que acabamos de leer es un artículo informativo. Estamos en la página 74. Aquí hay parte de su historia, lo que nos cuenta el Benjamín de cómo descubrieron, que no aparece en el artículo informativo, pero que él conoce desde antes esta especie. Entonces dice que por eso el nombre científico era como semejante a un pato o algo así, o semejante a un castor por las características físicas. Ya, avanzamos ahora a la página 76, donde vamos a trabajar. Yo lo voy a agrandar un poquito porque aquí se ve bastante chico pero el libro lo descargué en mi celular para poder leer más rápido. Ya, entonces dice, trabaja en tu libro y cuaderno según corresponde. ¿Qué características del ornitorrinco descritas en el texto permiten relacionarlo con el pato, el topo y la ardilla? Entonces vamos a completar el esquema. Si no se les ve, es lo mismo que ustedes tienen en la página 76. Estamos en la página 76. Entonces, dice allí, vamos a completar. El ornitorrinco dice que se parecía a, primero dijimos a un pato, luego en el segundo casillero que vamos a poner topo, muy bien. En el siguiente casillero, ardilla. Y ahora tenemos que poner por qué se parece o en qué se parece al pato. ¿Alguien recuerda o identificó en qué parte? Ya, muy bien, en su pico, a excepción decía que el del ornitorrinco tenía pelo, ¿cierto? Y en las patas traseras, muy bien. En las patas que estaban unidos, decía sus deditos. Ahora, ¿en qué se parecía al topo? Ya, el Abraham dice en la cola, muy bien.
En la cola, ¿había alguna otra característica que lo hiciera similar al topo? En los túneles que construye, muy bien, en los túneles que hacía. Uy, me faltó el tilde. ¿Ya? ¿Y en qué se parece a la ardilla? En cómo guarda la comida. ¿Alguien recuerda cómo se llamaba esa parte de su cuerpo? Dice que esto es una que posee abazones. Voy a poner aquí lo que son bolsitas. Muy bien. Entonces, lo que acabamos de hacer ahora es un esquema. Este tipo de esquema nos permite, nos ayuda mucho a la comprensión de textos. Cuando usted esté haciendo resúmenes o leyendo, el esquema es una buena alternativa para resumir los textos o para comprender algunos temas en cualquier tipo de asignatura en la que usted esté trabajando. ¿Estamos listos con la 1? Hola Anaís, estamos en la página 76, después de haber leído sobre los ornitorrincos. Trate de incorporarse desde donde llegó, ¿ya? Vamos a la 2. Dice, ¿de dónde es endémico el ornitorrinco? ¿Quién ya respondió o quién tiene la respuesta? Muy bien. ¿En qué continente está Australia? Está en Oceanía, ¿verdad? Ahora les voy a dar unos minutos para que cada uno pueda trabajar en su libro en lo que aquí aparece en la 3. Dice, dibuja y escribe 4 particularidades del ornitorrinco que hayan llamado tu atención. Entonces, en el cuadro pequeño, usted escribe la particularidad y en el más grande la dibuja. Si no hay ninguno que llamó la atención, usted elige 3 particularidades del texto, aunque no le hayan llamado la atención, y lo hace. Si alguien ya tiene el primero, me lo puede decir, entonces así yo voy escribiéndolo para poder ir compartiéndolo con los compañeros. Ya, excelente, Abraham. Entonces, el Abraham, la primera particularidad que va a poner es la cola parecida al topo. Muchas gracias, Abraham, por compartir la primera. Entonces, seguramente ahí el Abraham, que dibuja mucho mejor que yo, va a dibujar la colita del ornitorrinco. No, en realidad mejor yo no voy a dibujar esta vez porque no me va a quedar. Ya lo voy a borrar. Pero ustedes dibujan muy lindo y lo van a hacer en su libro, ¿ya? Ah, y el Lucas puso otra particularidad que es venenoso. Muy bien, el veneno. Vamos a cambiar el color porque le había puesto blanco. Entonces, el veneno. Muy bien, gracias Lucas. La tercera particularidad. ¿El resto me escucha?
Ya, entonces debe ser el problema de la conexión de la alondrita. Su tamaño ya al Benjamín le llamó la atención que fuese pequeño. Ya, entonces vamos a poner aquí el tamaño. Gracias, Estefan. Lucas no me escucha. Ahí, compañero, la habilidad de caza. El Lucas dice que es ovíparo. El veneno que tiene en sus garras traseras. Y esa habilidad de caza, recuerda que se llamaba, que tenía un nombre como electrolocalización. Pongamos esa. Imagínense la capacidad que tienen, la habilidad de cazar a través de sentir los impulsos eléctricos. Entonces, cuando esté listo su dibujito, en cada una, yo voy a dar un minuto más. Voy a poner aquí los números solamente. Ah, quiere que dibuje. Quiere reírse de mis dibujos, ya te caché. ¡Ay, borré todo! Fue sin querer. Pero ustedes ya lo tienen anotado. Ah, no lo tenían ya. Díctemelo de nuevo. El primero es cola. Cola parecida al topo. Perdón, apreté sin querer. Me puse nerviosa donde me pidieron dibujar, mostrar mi talento. La segunda era el veneno. La tercera era el tamaño. Ya ahí el Lucas Inostroza nos está entregando lo que a él le llamó la atención. Un esqueleto más parecido a los reptiles que los mamíferos, ¿cierto? Y la última habíamos dicho sobre la electrolocalización. Ya. ¿Terminaron el dibujo? Sí, ya terminaron todos. El Estefan le falta, voy a dar el último minuto, pero el que ya terminó puede avanzar hacia la siguiente página donde está la pregunta 4, que dice, ¿cuál es el propósito del artículo leído? Justifica con marcas del texto. Que ustedes quieren que yo dibuje. Son malulos. Ahora que queda grabado para que quede la evidencia de lo mal que dibujo. Es que lo dibujé pero con lápiz blanco, no se nota. Ya, muy bien, avanzamos ahora, ya estamos listos con la 3. Si a usted le quedó pendiente algún dibujo, lo hace después que termine la clase para que podamos avanzar y vamos a ver la 4. El compañero ahí ya nos estaba comentando que él respondió a la 4. ¿Cuál es el propósito del artículo leído? Y era informarnos sobre los ornitorrincos. Entonces vamos a escribir la respuesta.
Ah, no, no dibujé. Después en otro momento les voy a hacer dibujos, en historia les voy a dibujar a los mayas. Muy bien, entonces dice justifica con marcas del texto y vimos que tenía explicaciones científicas, lo vimos al comienzo, vimos que tenía imágenes y el tema se dividía en subtemas que fueron complementando la información, ¿ya? Veamos ahora, todos respondieron muy bien, aprender más sobre este animal, informarnos sobre los ornitorrincos. Ahí el compañero puso aprender más sobre los ornitorrincos. Y ahora vamos a pasar. ¿Todos ya terminamos la 4? Ya, voy a dar el último segundito para que terminemos la 4. Ya, veamos ahora la información relacionada, muy bien Agustina, sobre los textos informativos. Dice, son textos que tienen el propósito de entregar información sobre un tema para que el destinatario disponga de más datos sobre él. O sea, no es lo mismo que una noticia, ¿cierto? Porque a veces confundimos todos los textos informativos, los ponemos en el, los encasillamos de la misma manera. Este, si bien es un texto informativo, nos va a entregar otro tipo de información. Y dice que para ello presenta la siguiente estructura. Primero, tiene un título que enuncia el tema. ¿Cuál era el título del tema que leímos ahora? ¿Quién memorizó el título? 5 cosas que no sabías de los ornitorrincos, ¿cierto? O sea, solamente iba a hablar de 5 temas específicos. Podría a lo mejor haber muchas más cosas de los ornitorrincos que se nos quedaron en el tintero, como nos decía el Benjamín, pero aquí solamente se habló de 5. Muy bien, ahí los que contestaron la pregunta del título. Después dice un párrafo de introducción que permita el tema y entregue información general o motive a la lectura. Y aquí, en este texto, nosotros encontramos el párrafo introductorio donde nos hace como unas preguntas, ¿cierto? Se fijaron que antes de la imagen nos hace unas preguntas como para atraer nuestra atención. Claro. Y después aparece información científica, su nombre científico. Ese es el primer párrafo, esa sería la introducción de lo que nos va a hablar. Después dice uno o más párrafos que se entregan datos específicos, también eso lo vimos, y en algunos casos puede incluir subtítulos para ordenar la información. En el caso del que leímos tenía subtítulos. Generalmente incorporan imágenes o fotografías para ilustrar las ideas que comunican. ¿Nos queda claro entonces lo que es un artículo informativo? ¿No le queda claro qué? Entonces el artículo informativo va a tener todo este tipo de cosas para que nosotros podamos aprender, como dijo el compañero Benjamín, sobre un tema. En este caso fue este animal. Ahora dice, completa el siguiente esquema sobre el artículo leído. Entonces aquí nosotros ponemos el título, el tema, y luego vamos a nombrar los subtítulos que habían en este texto. ¿Ya? Entonces tenemos el primer título,
Ustedes ya lo nombraron. Voy a cambiar de color de lápiz. Voy a hacer con azul. Y decía 5 cosas que no sabías de los ornitorrincos. Bien, tenemos entonces la primera parte del esquema, la número 5, el título. ¿Cuál era el tema? ¿Quién recuerda cuál era el tema que habíamos puesto? Ya, muy bien, Lucas. Aprender sobre, ahí el Ezequiel también lo complementó, aprender sobre los ornitorrincos. Y ahí ya tenemos entonces las 5 cosas que era el título, y ahora vamos a ir ordenando los subtítulos. Ahí el Abraham ya me nombró el primero, que era el hábitat. Después venía el número 2, que es la reproducción. El 3, morfología. Parece que primero era morfología, ¿no? ¿O estamos bien ordenados? ¿Vamos bien o no? A ver, déjenme mirar. Ya, el hábitat, primero era morfología, después reproducción, después venía veneno. El veneno venía después, ¿cierto? Ustedes lo van ordenando porque yo ya, si pongo borrar, me borra toda la página. Así que prefiero dejar ahí desordenado, pero ustedes lo están copiando del libro, les va a salir mejor. Sí, primero era hábitat, después era morfología, después era veneno y después era reproducción. Así, ¿cierto? Ya. Y finalmente, ese sí está bien, electrolocalización. Bien. Entonces es importante, si ya lo copió así, déjelo como lo tenía nomás. Es importante que nosotros podamos destacar esto que nos pregunta en las 5, porque si algún día nos toca escribir un artículo informativo, ya sabemos que tenemos que tener primero un título llamativo, el tema del cual vamos a hablar y subtemas, o sea, este tema general yo lo tengo que dividir. Por ejemplo, si yo hiciera un artículo informativo sobre una fruta, podría dividir como ustedes hicieron con la infografía. Recuerdan que a la fruta le pusieron diferentes temas. Lo mismo hacemos acá en el texto informativo usando datos específicos respaldados a lo mejor de repente por investigaciones o por temas científicos importantes. Me extraña. Yo también los extraño a todos y a todas.
Ya, ¿estamos listos con la número 5? ¿Sí? ¿Todos listos? Me parece muy bien. Avanzamos ahora. Vamos en la 6. Vamos a llegar hoy día hasta la 8, ¿ya? Está bien, si lo copió como es, está bien. Ya dice, ¿dónde se publica este tipo de artículos? Marca en las opciones que te aparezcan correctas. Bien, ¿un artículo informativo lo podré encontrar en un libro de cuentos? No, ¿cierto? El libro de cuentos definitivamente ese no es. Un atlas, ¿para qué es el atlas? ¿Han ocupado atlas en alguna otra ocasión? Claro, el mapa nos va a servir para ver mapas, para ver ubicaciones, por ejemplo, para haber visto dónde estaba Australia, hubiese servido, pero no nos sirve para publicar el artículo. Enciclopedia. Ya podría ser que en una enciclopedia encontremos información del ornitorrinco, pero el artículo informativo en sí, en las enciclopedias lo que más aparece son algunas especies de infografía, pero no aparece tanto artículos, pero sí va a aparecer la información. En el libro de poemas, por supuesto que no, ¿cierto? No, va a ser imposible que encontremos un artículo informativo en un libro de poemas. Y como dice el compañero, siempre los podemos encontrar en el diario. Siempre los podemos encontrar en el diario y en revistas. Recuerden que las revistas se dividen en revistas de todo tipo, científicas, tecnológicas. Vamos a encontrar también revistas políticas y en los diarios va a aparecer secciones donde haya artículos que hablen acerca de este tipo de informaciones. Ya, vamos a avanzar ahora. Recuerden que les dije que vamos a llegar hasta la 8 y vamos a llegar a la 8. A la 7, amplía tu vocabulario. No me avanza se quedó pegada la presentación. Así es que ustedes van leyendo en su libro y yo les voy leyendo acá en el mío, porque no, en la página, en la plataforma se quedó pegado, no sé, le aprieto y no avanza. Busca en el texto la palabra abazones, relee el párrafo en que se encuentra y luego subraya el significado de la palabra que aparece en el texto y explica con tus palabras qué son los abazones. Ya, entonces ahí vamos a responder en la B. Pucha, ¿qué pasará aquí? No se mueve, pero ustedes están siguiendo el texto, ¿cierto? Yo voy a tener que hacer aquí una línea. Voy a hacer aquí voy a escribir la B. Estamos en la 7. Hoy día me ha funcionado, todo el día me ha jugado chueco esta plataforma. En la mañana y ahora con ustedes. Se ha portado mal conmigo. Ya. ¿Quién explicó ya con sus palabras, lo que son los abazones? Muy bien, donde guardan comida para después. Y el Benjamín pone bolsas donde guardan alimento.
Entonces vamos a responder en la B, como son con sus palabras, yo voy a poner aquí, voy a copiar la que puso el compañero, ¿ya? Puede ser bolsas de piel, quizá, etcétera. ¿Ya? ¿Todos terminamos la B? Ya, ahora vamos a la 8, la última. Relee los enunciados y fíjate en las palabras subrayadas. Esta mezcla de topo, pato y ardilla es venenosa. ¿Un mamífero venenoso? Así es. Después dice, este extraño mamífero semiacuático es endémico del este de Australia y de la isla de Tasmania. ¿Qué significan las palabras subrayadas? Escribe lo que pienses considerando cómo están formadas. Entonces usted, la número 8, va a escribir lo que piensa, que significa venenosa, y lo que piensa de semiacuático. Bien, ¿estamos listos? Muy bien, Benjamín Rivas. Venenosa, algo que nos puede matar, ¿cierto? Ya sea una sustancia, una planta, etcétera. Muy bien, Lucas, que si nos toca o nos tira veneno nos puede matar o nos puede hacer daño. Muy bien, Florencia. Y la Florencia agregó el hacer daño porque en el texto en ningún momento decía que el veneno del ornitorrinco mataba al ser humano, sino que decía que le causaba dolor e hinchazón. Ahora veamos, ¿qué significaba semiacuático? Excelente, que no vive 100% en el agua, ¿cierto? Que viven tanto en la tierra como en el agua. Muy bien, allí ya el compañero contestó. Para saber el significado de las palabras, generalmente, ¿qué usan ustedes? Ocupamos el diccionario, ¿cierto? Hoy existen muchos diccionarios online donde nosotros podemos buscar diferentes palabras, pero también hay diccionarios que son como un libro, están impresos en un papel y el asistente de Google ya, y también ese sirve, pero en Google generalmente uno pone define, dos puntos y la palabra. Antiguamente nosotros usábamos los diccionarios donde teníamos que aprender a buscar por orden alfabético las palabras y si ya no aparecían allí, era bastante complicado saber el significado de aquello. Entonces, el día de hoy hemos aprendido lo que es un artículo informativo a través del texto de las 5 cosas que no conocía del ornitorrinco. ¿Alguno de ustedes quiere hacer un comentario de lo aprendido el día de hoy? No, Ezequiel, no puedo, porque no lo sé poner. Ya, a mí me gustó mucho, por ejemplo, que había un compañero que sabía bastante del tema de los ornitorrincos y él nos entregó, el Benjamín Cusquizibán, nos entregó información que allí no aparecía, ¿cierto? Y también ahí el compañero hizo la diferencia entre, él aprendió
que el abazón no es lo mismo que el buche, ¿cierto? El buche es el que está debajo de la perita de algunos aves donde guardan la comida. Bien, queridos alumnos, quiero recordarles que este día viernes tienen que mandar las evaluaciones de monitoreo que están en la página web. Para quienes no lo han hecho, puedan ya ir descargándola y mandarlo al correo. Hay otros que ya tienen todo listo, todo terminado y ya no necesitan mandar más cosas. Ya, me parece. Bien, recuerde, ya hemos terminado la clase, recuerde que debe cerrar sesión y a las 4:30 tienen la clase de artes con el profesor José Miguel.